Mi invitado en esta noche es uno de mis mejores amigos, trabajamos juntos en radio por años, horas y horas juntos. Por eso no nos vemos más seguido ahora, tenemos que descansar el uno del otro. Salvador de Lutri, ¿qué tal, Salvador? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. ¿Viajando mucho? Viajando, sí, sí, sí. Acabo de venir de Lima, estuve en Bolivia, estuve en Lima, me voy ahora a Estados Unidos y viajando también dentro del país, ¿no? Sí. Lo que haces habitualmente es dar conferencias. Conferencias, sí, sí, sí. 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 ¿Cuándo sentiste, Salvador, que lo tuyo era ser conferencista? No, yo creo que se va dando, que hay cosas en la vida que se van presentando, te van invitando y cuando querés acordarte tenés la agenda llena. Y después empiezan esos asuntos de que, bueno, todos los años tengo que estar en Nueva York de tal fecha a tal fecha, ¿no? Y uno ya en este momento uno trata de aflojar un poco los compromisos, Sí. ¿no? Sobre todo los compromisos internacionales que son los más duros, ¿no? A veces cuando uno sale siempre hay alguien que le dice te llevo las valijas y esas cosas, porque no saben lo que realmente significa a veces tener que en 15 días dar 25 conferencias o 30 conferencias, ¿no es cierto? A veces se hace muy pesado, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces no es un placer. Ahora siempre dedico, cuando voy a un lugar como Nueva York, siempre dejo algunos días libres como para ir a los museos y todo eso. Soy un experto en Manhattan. En Manhattan. Fuiste seguramente al museo donde no hay que quedarse de noche porque los los animales sí, por supuesto, varias veces. Varias veces. Y varias veces también al Museo Metropolitano, ¿no? Sí, del otro lado. Del otro lado, sí. Sí. Bueno, el tema de hoy que quería proponerte, Salvador, ya que sos un conferencista internacional, es un poco una mirada a la realidad de cómo una cultura, yo no sé si ajena, porque no sé si pasa esto en otras partes del mundo o lo estamos inventando nosotros, se está convirtiendo casi en una costumbre, casi en una moda, o ya es una moda, o en un estilo de vida. Y me refiero a algo que hoy conversaba Fernando Bravo y Leuco, no me acuerdo el nombre de Leuco, sobre esta costumbre de los jóvenes que antes iban a una fiesta y estando en la fiesta a veces se emborrachaban, pero que ahora no es así, ahora se emborrachan antes, la previa, digamos, en el precalentamiento. Y siempre me acuerdo que vos me contabas de tu experiencia ahí viviendo en San Miguel, en una zona donde hay muchos lugares donde los jóvenes van. Y quería proponerte eso. ¿Qué es eso? ¿Qué está representando? ¿A dónde vamos? ¿Por qué llegamos a este estado? Bueno, mira, en San Miguel tenemos una famosa calle que se llama Tribulato, donde hay unas multitud de discotecas y todos los fines de semana se calcula que llegan, ajenos a San Miguel, alrededor de 70.000 jóvenes. Ahora, una mañana, yo me levanté muy temprano y fui para ver qué era lo que pasaba. Y el espectáculo no es cuando entran, sino cuando salen. Hay un espectáculo dantesco, ¿no? Pero dantesco. Allí salen todos alcoholizados. El adolescente que no tiene maduro su cerebro todavía, no sabe manejar el alcohol, entonces salen alcoholizados y salen violentos. He visto chicos romper una botella y correr al otro con el vidrio de la botella, a otro sacarse el cinturón y pegarle con la hebilla, a chicas de 15, 16 años alcoholizadas tiradas en la calle durmiendo, cuadros que durmiendo algunos sobre su propio vómito, ¿no? Hablemos claro Sí, sí, de qué sí. es lo que está pasando. Sexo en las calles aledañas, en la calle misma, y tengo gente que vive en el lugar, hasta violaciones que nunca se denuncian. Porque la jovencita dice, yo le digo a mi padre, empezamos con todo un proceso y no vengo más acá. Quiere decir que es un aquelarre el que se vive todo el fin de semana. Ahora, sería fácil para nosotros iniciar esta charla diciendo, miren la juventud. Yo creo que acá tenemos que pensar diferente frente a este problema.
Los griegos tenían un mito, el mito del Minotauro. El Minotauro era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro que lo habían encerrado en un laberinto, ¿no? Ese Minotauro necesitaba alimentarse y se alimentaba de sangre joven. Entonces el rey Minos, que era el rey de Creta, había vencido al rey Egeo de Atenas y le hacía pagar todos los años 14 jóvenes, 7 hombres, 7 mujeres que tenían y las lanzaban en el laberinto para que se las comiera el Minotauro. Lo que quiere decir que el laberinto siempre es un lugar de confusión. ¿Por qué un laberinto? Es un lugar de confusión. En el laberinto uno entra, ¿no? Si alguna vez has estado en algún laberinto, entra, pero no sabe retrocede, va, no sabe dónde está. Y es decir, que había una sociedad que ponía a los jóvenes en un estado de confusión y permitía que el Minotauro se los tragara. Yo creo que tenemos que pensar en que estos no son los jóvenes que están corriendo dentro del laberinto. El problema es una sociedad que los está lanzando allí. Es decir, no seamos simplistas. Acá estamos viviendo una crisis muy profunda, una crisis profunda de valores, que ha destruido la familia y que está llevando a esto. Porque ¿qué es la previa y por qué se llega a la previa? Los jóvenes entraban en las discotecas a las 2 de la mañana, ¿no? Ya eso es anormal, pero entraban a las 2 de la mañana. Empezó el Estado a tomar un poco de cartas sobre el asunto para limitar la venta de alcohol a menores en los alrededores del lugar, etc. Entonces los padres, porque esto es importante, ¿dónde se hace la previa? Se hace en la casa de uno de los muchachos. Los padres prefieren que se alcoholicen en la casa. Y yo he escuchado a padres, a madres... Sí, porque es más barato, sí, y mejor calidad. Sí, y los tienen en casa. Sí. A madres decir, bueno, yo prefiero que se alcoholice en casa. Y contar como una gracia, ya salen borrachos de casa, ¿no? Es decir, ya salen borrachos para ir a ese lugar donde, por supuesto que el alcohol cuesta muchísimo más caro, donde las mezclas son mezclas explosivas, donde se toma en baldes, es decir, hay unos baldes de plástico, ¿sí?, donde entran 3, 4 litros de alcohol. Entonces los jóvenes compran, mezclan bebidas blancas, hacen cócteles y eso es lo que toman. Entonces estamos hablando de muchachos, en el mejor de los casos, de 18 años en adelante. Pero la realidad es que no es solamente de 18 en adelante, que el otro día hemos tenido un coma alcohólico, que fue muy publicitado, de una chica de 14 años. Entonces, acá aparece después la hipocresía de los medios también, y de ciertos periodistas noteros que tienen que volver a la escuela de periodismo. Porque hacían la nota al padre de la chica y le decían, pero fíjese que la discoteca la sacó y la echaron los Patovica, y que ella había salido de la discoteca para comprar alcohol a 2 o 3 cuadras y le habían vendido a una menor. Entonces los culpables son la discoteca y el que le vendió alcohol. Yo me pregunto, ¿no será que el culpable es una familia que a los 14 años deja a una chica que vaya a ese lugar en la madrugada sola? ¿No? Es decir, acá lo que estamos teniendo es una ausencia de familia, una ausencia de padres. Entonces el periodista lo que tiene que hacer es enfrentar al padre y decirle, bueno, dígame usted, ¿sabía dónde estaba su hija? ¿Cómo la preparó para vivir esa experiencia? ¿Cómo vivió esto? Claro, en la discoteca seguramente habrán hecho un problema, y como hicieron un problema, aparecen los famosos Patovica que los echan fuera para que no sigan haciendo lío. ¿Y por qué hacen problema? Todas las madres, cuando aparecen estos chicos golpeados por los Patovica, dicen, mi hijo es un chico bueno, ¿no es cierto? Es un chico bueno. Lo que pasa es que ese chico tal vez sea un chico bueno, pero cuando se puso una dosis de alcohol en el cuerpo, dejó de ser un chico bueno. Se transformó en un chico agresivo. Y eso es lo que está pasando. No solamente eso. Detrás del tema del alcohol está el tema de las drogas en las discotecas. Es decir, el suicidio de la juventud que se está suicidando en este momento, no se suicida solamente con el alcohol. En muchas de estas discotecas se corta el agua. Se corta el agua internamente. ¿Para qué? Porque los chicos tienen que bailar hasta las 8 de la mañana y toman sus pastillas y empiezan a tener sed. Y como tienen sed, van al baño para tomar agua, pero no hay agua allí. Y entonces una botella de agua chiquita se la venden 8 o 10 pesos adentro. Es decir, han caído en las garras
del comercio, del mercado. Indudablemente estas discotecas le dan ganancia al municipio, le dan ganancia, pagan impuestos, es un movimiento económico importante y el Estado no se preocupa mucho por la juventud, ¿no es cierto? Se está preocupando únicamente por recaudar y por que el mercado camine. Y en definitiva, esto es una consecuencia del mercado, de una situación de disolución que ha traído el mercado a nuestra sociedad, ¿no? Es decir, el mercado sin control, ¿no? Por otro lado, el otro problema es que uno tiene que preguntarse cuáles son las opciones que tiene la juventud. Porque nosotros que ya dimos vuelta la página, ¿no? Cuando éramos chicos, habían cerca de nuestra casa había potreros donde salíamos a jugar a la pelota. Había uno que seguramente habrá sido en Jonte y Emilio Lamarca, que era acá en la capital federal, que eran no sé cuántas canchas de fútbol 11, había. 11 eran, ¿no? ¿Cómo? Las 11 canchas. Sí, creo que había 11 canchas, una cosa así. Sí. Yo, de chico y después se instaló el hogar obrero allí, ¿no? Sí, claro. Pero era ¿Dónde está la cancha de Alboch? claro, También eran muchas también. canchas. Es decir, había lugares. Hoy los jóvenes no tienen lugares, no tienen lugares. Es decir, si no tienen dinero, no tienen lugares, ¿no? No están esos lugares de esparcimiento y no hay una política gubernamental que apoye el deporte, pero no el deporte profesional, sino la formación de jóvenes que entren a utilizar el tiempo del día en el deporte y entonces pueden dormir a la noche. Pero si estos jóvenes no tienen dónde realizar su expansión, ¿no? Porque no hay lugares, indudablemente la noche se le presenta como la única opción. Y muchos jóvenes creen que la noche es la única opción. Y a eso llegamos. Bueno, este es el tema que vamos a desarrollar en el programa de hoy con nuestro invitado Salvador de Lutri. Yo quisiera que usted pudiera participar. No sé si este es un tema solo de Buenos Aires, de Capital y el Gran Buenos Aires. Se me ocurre que esto sucede en todas las ciudades del interior del país. Así que quizá alguien tenga alguna opinión, alguna observación que hacer, alguna crítica o decir algo diferente a lo que estamos diciendo nosotros. Estamos hipotecando nuestro futuro. Este sector de la juventud, porque quiero señalar, Salvador, que no son todos los jóvenes los que hacen esto. Hay miles y miles que se levantan todos los días, van a la universidad, van a la escuela, muchos de ellos trabajan, tienen actividad, hacen deporte. Estamos hablando de este sector, cada vez más grande, sumado al otro sector que ni siquiera puede ir a un boliche porque no tiene plata, que se está matando con el Paco. Sí. Y la hipocresía de los medios de comunicación que le dicen al joven se tiene que divertir, tiene que bailar, tiene que salir con chicas, tiene que tener sexo con cualquiera, porque ya no hay límite en eso, pero cuando ve esto se escandaliza, dice, esto se salió del cauce. Y yo creo que tenemos que establecer y charlar quiénes son los culpables o quiénes somos los culpables. Los teléfonos de nuestro programa son el 4568-6452, 4568-6667, el teléfono para la audiencia de Rosario es 607-5728, soy el 17 de agosto. Ayer tuvimos un programa con un historiador hablando de San Martín, Salvador. Fue muy interesante. Hoy debería haber sido el día hoy, pero ya las fiestas se acomodan al turismo y no al prócer. Y hoy entonces estamos hablando de este tema y seguramente este nos va a llevar a otras contradicciones de esta sociedad que ya es un cambalache. En el 2000 también, pero habría que agregarle en el 2010 también a ver si entra en el tango. Vos decías de la hipocresía de los medios de comunicación. Con esto de la votación de la ley homosexual, hubo una gran fuerza de parte de los medios de comunicación apoyando la ley. A mí me consta que muchos de esos periodistas no estaban de acuerdo con la ley,
pero muy pocos se animaron a decir, yo no estoy de acuerdo. Uno de esos pocos fue Rolando Hanglin, que estuvo aquí en el programa hace cosa de 3, 4 semanas. No hablé del tema, ¿no? Pero todo el mundo sabe que él se opone a esa boda. Sí. No, había muchos que se oponían. Pero muy pocos lo dijeron. Bueno, porque hay cosas que no son políticamente correctas en ciertos momentos, ¿no? A mí, la fuerza que hizo el periodismo, me parece que respondía a los lobbies que estuvieron trabajando activamente, mientras que los que tenían que haber estado del otro lado estaban descuidados. La realidad es esa, sí. ¿No es cierto? Que durante muchos años estos lobbies trabajaron activamente y como minoría buscaron sus derechos. Yo creo que las minorías tienen que tener sus derechos. Lo que no creo es que tenían que equipararse el matrimonio homosexual al otro matrimonio, el matrimonio heterosexual. Creo que había que darle los derechos aparte. Pero después llegamos a la otra parte, y es a nuestros legisladores. Quienes han escuchado los discursos de los legisladores, me hablaban de la pobreza intelectual que se veía allí, de la pobreza de argumentación. Es decir, estamos teniendo legisladores que son de 10ª categoría, ¿no? Y que se mueven al compás de lo que son las modas políticas o de las presiones económicas que hay dentro del Congreso, que no lo ignora nadie todo esto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la ley salió, y salió como salió, es otro mamarracho más de los muchos que tenemos en el país, otro mamarracho que lo han hecho bajo las presiones políticas y no buscando el bien común y el equilibrio dentro de la sociedad, ¿no? Están saliendo muchas leyes de ese tipo. Ahora se está fogoneando la ley del aborto, ¿no es cierto?, detrás de esto. Y también se va a manejar con la irracionalidad con que se manejaba esto. El senador juez, por ejemplo, de Córdoba, decía que él no había encontrado en la Biblia ni en el cristianismo nada que se opusiera a eso. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que un senador de la nación que está representando una provincia en el Senado diga tamaña barbaridad? En la Biblia hay por lo menos 40 menciones en contra de eso. Él no las encontró. Bueno, si él leyó la Biblia y no las encontró, ¿no es cierto? Yo tengo todo el derecho a poner en duda que la haya leído. No, tengo derecho, no, porque él dice que la leyó. Yo no pongo en duda que la haya leído, dudo su capacidad intelectual, porque no vio 40 cosas que hay allí, ¿no es cierto? Entonces me parece que a veces se dedican más a lo mediático, a lo bufonesco, ¿no es cierto? Y no a trabajar en serio sobre estos temas. Entonces, bueno, la ley ha salido. La ley ha salido con todas las consecuencias que esta ley va a traer en el futuro, ¿no es cierto? Es decir, y ha salido también por un encontronazo político que hay entre determinadas fuerzas religiosas y el gobierno. Es decir, no se puede legislar así en un país, no se puede legislar con las antinomias que estamos teniendo, pero ha salido. Es decir, este es el cambalache en el que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces creo que acá estamos frente a un problema muy complejo, porque por un lado estábamos hablando de los jóvenes, y yo dije, bueno, mire, los jóvenes hay que mirarlos dentro del contexto, ¿no es cierto? Por un lado tenemos la familia, que es todo un tema. Hablar de la familia es todo un tema en esto, porque ¿por qué se llegó a esto en la familia? Por otro lado tenemos al Estado, que el Estado no puede mirar para otro lado, porque el Estado tiene que velar por el futuro de la nación. Esta es la misión que tiene, y está mirando para otro lado en un problema que es fundamental, que es lo que está pasando con la juventud. Por otro lado, el problema de la educación. Por otro lado, el problema de la economía, de la miseria. Porque nosotros tenemos grandes números de crecimiento en la macroeconomía, pero la microeconomía está mandando permanentemente gente a la indigencia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que empezar a pensar en eso y pensar cuáles son los proyectos, ¿no? Porque el asunto no es poner el fútbol en Canal 7 y repartir decodificadores a la gente. El asunto es solucionar los problemas de fondo. Yo diría que el gran grito de hoy es basta de demagogia, porque estamos viviendo en un sistema demagógico y autoritario, tremendamente autoritario. Lo hemos visto con Guillermo Moreno en estos días, ¿no es cierto? Tremendamente autoritario. Bueno, terminemos con esto, porque esto ya no es una democracia. En una democracia se escuchan todas las voces, en una democracia se dialoga, y en una democracia un señor como Guillermo Moreno se lo manda a la casa, lo menos que se hace.
¿no es cierto? Porque una reacción de violencia, ¿qué es? El pichón de la futura Gestapo, ¿no? ¿A dónde estamos llegando? Entonces creo que todo esto tiene que ver con lo que nos está pasando. Entonces miramos a la juventud y vemos el problema de la juventud, pero tenemos que mirar el problema general de todo lo que está pasando alrededor y de cómo se está disolviendo en este momento el país y cómo se están perdiendo los valores. Ahora, vos me decías, ¿qué pasa en otros países? Bueno, en otros países no podemos decir que no hay este problema, lo tienen, pero no lo tienen en la forma que lo tiene Argentina. Argentina sale con sus canales al mundo, sus canales televisivos al mundo, y la gente se horroriza en América Latina de los programas que estamos viendo nosotros en la Argentina. Y ese es otro de los factores, los medios, cómo están trabajando los medios en todo esto, cómo están accionando los medios, ¿no? ¿Qué es lo que se está proponiendo desde los medios? ¿Cuáles son los programas de mayor rating? ¿Y qué límites tienen? ¿Quién le marca límites a estos programas? ¿No? Entonces creo que están denigrando a la persona humana constantemente para hacer dinero. Indudablemente el señor Tinelli hace mucho dinero con su programa, pero el mal que le está haciendo al espectáculo argentino y a la sociedad argentina no tiene límite. Y esto no lo digo yo. Mira, estaba conversando con un famoso periodista del espectáculo, viejo periodista del espectáculo. Estábamos en la radio, él acababa de hacer una columna y salíamos juntos de la radio. Y estábamos en el ascensor. Y cuando bajamos en el ascensor, él me dijo, mirá, hay algo que yo no puedo decir, ¿no? Y es que no se sabe cuánto mal le ha hecho al espectáculo argentino estos programas de televisión que se están viendo ahora. Y mencionó algunos nombres puntuales, ¿no es cierto? No sabe cuánto mal le ha hecho al espectáculo argentino. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de valores, de gente con talento que está en este momento sin trabajo en su casa. Y tenemos una cantidad no sé cómo calificarlo, ¿no? Para poner una palabra muy moderna, de gaterío, que está puesto allí en primera fila y presentado un poco como arquetipo y como modelo a la juventud. Entonces la juventud no tiene arquetipo, no tiene modelos, no tiene referentes, no tiene familia, no tiene protección del Estado, y entonces se larga esto y nos agarramos la cabeza y decimos, ¡ay, la juventud! No es la juventud. Estos son pobres muchachos que han sufrido un aborto emocional por parte de su familia. Es decir, los han abortado emocionalmente antes de tiempo. Ahora, ¿cuándo comienza esto? Porque si hablamos de la familia tenemos que pensar que estos padres que hoy están abortando estos hijos adolescentes, digamos que tienen entre 40, 50 años, ¿qué pasó en esa generación? Nosotros somos de 60. Sí. Yo creo que no nos tocó esto tanto. Por lo menos nuestros hijos, los tuyos, los míos, los de muchísima gente, salieron con el concepto del trabajo, del estudio, del respeto a los demás. Quiero creer eso. Sí. Pero ahora es toda una generación de padres que son esclavos de sus hijos. Yo no sé si viste a un juez hablando en una conferencia en España. Ah, sí, lo vi, sí. En donde él dice que es la primera vez que hay una generación, nuestra generación fue, dice él, sometida a nuestros padres, pero ahora somos sometidos a nuestros hijos. Padres que no tienen autoridad sobre sus hijos. Padres que no se animan a decirle que no. Padres que no se animan a ponerle límites. Padres que creen que dándole todo y dándole todas las libertades lo están educando. Ahora, ¿cuándo empieza esto? ¿Cuándo se cae la figura de los padres? Este tema que planteaba el juez español, hace 25 años más o menos, 20, 25 años, no puedo precisarlo, ¿no? Jaime Barilco escribió El miedo a los hijos, que es una obra que tendrían que leer todos los padres. Dice que ha llegado un momento que le tienen miedo a poner límites, le tienen miedo a los hijos, le preguntan a los hijos cómo deben criarlos, ¿no? Quiere decir que esto ya tiene una historia larga, pero yo creo que el tema de la disolución familiar hay que buscarlo mucho más atrás, mucho más atrás. En el medioevo, por ejemplo, la familia nuclear, padre, madre, hijos, vivía en común. El padre tenía su oficio y se lo enseñaba directamente al hijo, y el padre era carpintero y el hijo iba a ser carpintero, ¿no? No tenía muchas opciones.
pero se vivía el núcleo familiar todavía. Cuando comienza a mediados del siglo XIX la sociedad industrial en Inglaterra, empieza a disolverse la familia. Y empieza a disolverse la familia en una forma violenta. ¿Por qué? Porque la gente que cultivaba los campos en Inglaterra, cuando se lanza la sociedad industrial, tuvo que abandonar los campos, porque en los campos ponían ovejas para tener lana. Y entonces, al abandonar los campos, la gente se iba a Londres, y ahí empieza eso que Dickens cuenta en sus novelas, Sí. la gran miseria. La gran miseria, ¿por qué? Porque llegaba la familia, que era una familia campesina, que estaba bien organizada, llegaba a Londres porque tenía hambre. Y en Londres, por más que el hombre trabajara, no llegaba a cubrir el 50% de lo que necesitaba para comer. Por lo tanto, tenía que agarrar a su hijo y mandarlo a mendigar, y a su esposa a prostituirse. Lo que quiere decir que podían tener familia aquellos únicamente que tenían cierto nivel social. Dentro de ese contexto es donde Marx escribe contra la familia, ¿no? Hablando de la familia burguesa y de la disolución de la familia burguesa. Claro, era lo que estaba pasando. Para tener familia había que tener dinero, si no, tenías que entregar tu mujer a la prostitución y tus hijos a la mendicidad para poder comer, para poder sobrevivir. Ahora, la sociedad industrial después se ordena, porque todas las cosas terminan ordenándose, pero no obstante se ordena y sacó al padre de la casa, se lo llevó a la fábrica. La gran película que hay que volver a ver en este momento, Tiempos Modernos, de Chaplin, ¿no es cierto? Es decir, lo sacó, se lo llevó y lo metió, lo hizo parte de la maquinaria. Ahora, en la segunda mitad del siglo XX ya no se llevó solamente al padre, se llevó también a la madre y desvalorizó lo que es la función materna, lo que es la mujer como ama de casa. Una mujer que tiene que llenar un papel y poner ama de casa se siente inferior a la que puede poner un título universitario, pero no pensó en qué pasa con los hijos. ¿Por qué? Porque el liberalismo dice que el asunto de la religión y de la espiritualidad es un problema personal, y lo mismo que la familia. Entonces acá hay que hacer funcionar el mercado. Y todo lo que facilite el mercado, fenómeno. Es el Estado el que tiene que frenar esto, ¿no es cierto? Es decir, no, hay que buscar una protección para los hijos, una protección para la madre, hay que buscar la forma a través de una cámara de compensaciones, por ejemplo, para que la madre en el momento de dar a luz tenga 1 año y medio o 2 años, ¿no? Libre de su trabajo, cobrando igual su sueldo, pero criando a su hijo, ¿no? Es decir, facilitar que la familia pueda integrarse. Y realmente en la ciudad no se está buscando esto. Por el otro lado está la codicia exacerbada, que es el otro problema que tenemos. Que en una familia llega un bebé y están todos contentos, vienen los abuelos, los tíos, etcétera, los padres, se ponen todo un babero, bacanudo. Ahora, pasa el primer tiempo y el bebé empieza a ser molesto. Aunque los padres no digan, pero ese chico empieza a ser molesto. Entonces el padre, cuando el chico va creciendo, dice, ¿dónde lo puedo mandar? Entonces yo he visto, por ejemplo, en los Estados Unidos, chicos que tienen un programa de actividades durante todo el día, terminan en la escuela, entonces van a aprender ballet, después hacen esgrima, después hacen alguna disciplina de estas violentas que viene de Oriente. Es decir, les llenan la grilla para que en alguna forma los padres puedan estar libres de ello. Y a los 15 años le dicen, bueno, se tienen que ir de la casa, en alguna forma ya son grandes. Eso es lo que yo llamo el aborto emocional. Emocionalmente no los han gestado hasta el final. Eso está llegando a la Argentina. Nos estamos sacando de encima a los jóvenes. Hoy, mientras que venía aquí, estaba escuchando la radio en mi auto y escuchaba a una mujer que decía, bueno, a los 14 años ya tienen que manejarse solos. Ahora, alguien que a los 14 años ya tiene que manejarse solo, ¿no es cierto? Cuando todavía está en la etapa de madurez, cuando todavía su cerebro no ha madurado lo suficiente. Porque el cerebro alcanza su maduración a los 21, 22 años. En ese momento ya la madre se lo está queriendo sacar de encima. Y uno se da cuenta que en la familia se lo quiere sacar de encima, no quiere tener problema, y como no tengo que tener problema con los hijos, no le pongo límite. Entonces, bueno, que se emborrache, pero que se emborrache en casa. No acabarla con el alcohol, sino dejemos que esto camine. Y bueno, estamos perdiendo toda una generación. Y esa generación se está yendo detrás del alcohol, detrás de la droga y detrás de los excesos sexuales. Son las 3 cosas que están golpeando. Yo estuve hace poco en un congreso que se hizo en San Miguel,
La Intendencia de San Miguel está trabajando bastante contra la noche en este momento. Hicieron un congreso y en ese congreso vino un médico de Fleni y empezó a mostrar cómo es un cerebro que a los 18 años no ha tomado alcohol del que se ha alcoholizado, el que no ha tomado droga del que se ha drogado. Y uno ve que esos cerebros están quemados. Realmente era espeluznante cuando este hombre mostraba lo que pasaba. Y contaba algunos casos, por ejemplo, contaba el caso de un universitario brillante, pero brillante, que un día se alcoholiza, ¿no? Porque él dice, hay algunos que dicen, bueno, me alcoholizo de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando me agarro una borrachera, pero no siempre. Dice, es peligrosísimo eso, hasta de vez en cuando. Y contaba este caso de un estudiante brillante universitario que se va una noche, se emborracha, sale borracho del lugar en que está, se sube a un camión de basura que iba para la casa, en esas gracias que hacen los borrachos, termina cayéndose el camión de basura, se cae, golpea la cabeza y se quedó allí. Entonces, ese chico, dice, era brillante, se emborrachaba de vez en cuando, pero ese de vez en cuando le costó la vida. Entonces, hay que proteger a los hijos y hay que educarlos. Y en este momento no hay ni protección ni educación. ¿Qué le pasa a los padres? Los padres están asustados. Los hijos, yo me acuerdo, mira, cuando yo tomé por primera vez la computadora en mi casa, mi hijo mayor, Ariel, compró una computadora. Trae la computadora y empieza a trabajar. Yo lo miraba, yo seguía con mi máquina de escribir, ¿viste? Mi máquina de escribir eléctrica, con memoria, así que yo escribía con eso. No, me alcanza. Hasta que un día, mi hijo menor, que tiene pasión didáctica, me quiso enseñar. Entonces me siento en la computadora y empiezo. Y ahí uno empieza a depender del hijo. Entonces el hijo le empieza a dar órdenes. No, así no, así. No, deja que lo hago yo, ¿no? Lentamente uno se va dando cuenta que esa generación sabe mucho más que nosotros y nos maneja y dependemos hasta de nuestros nietos. Mi nieto que tiene 5 años viene, enciende la computadora, se busca los jueguitos y me dice, abuelo, juega conmigo. Y yo le digo, no es que no tenga tiempo ni ganas, es que no quiero hacer un papelón. Realmente es eso. Quiero seguir guardando la imagen delante del niño, porque si me pongo ahí, el tipo maneja el asunto a una velocidad tremenda. Y yo creo que eso... Hasta que un día, me acuerdo que un día con mi hijo menor, estaba yo escribiendo un libro y perdí un capítulo entero. Lo había terminado de escribir y desapareció. Y entonces yo empecé a protestar contra la máquina. Y mi hijo menor viene y me dice, no, la máquina no tiene la culpa, vos no pensás como la máquina. ¿Cómo? Yo tengo que pensar como la máquina. Antes la máquina yo pensaba y la máquina trabajaba. Ahora yo tengo que pensar como la máquina. Entonces le dije, mira, explícame. Pero dejemos una cosa en claro. Vos de computación y de todo esto sabés 10 veces más que yo. Pero yo, en cuanto a vida, sé 100 veces más que vos. Así que en esto mandas vos, pero en todo lo demás mando yo. Y pusimos los tantos en sus lugares. Creo que muchas veces esta juventud que ha avanzado tecnológicamente ha acobardado a los padres, que ya lo creen genios, porque los chicos hacen en todo lo que sea la informática, la pantalla. La pantalla la maneja mucho mejor que los padres. Y dependen de los padres. Y creo que han empezado a mirar a sus hijos con admiración y a hacerle preguntas a los hijos. Y entonces empiezan a preguntarle cómo se maneja el mouse y terminan preguntándose cómo te tenemos que educar. Y esa es la pregunta que nunca hay que hacer. Es decir, tenemos que educar nosotros. Por otro lado está la influencia tremenda de los medios, que han metido ideas dentro de la sociedad. Esas ideas que los medios han infiltrado dentro de la sociedad han hecho retroceder a los padres. Mira, hay un libro muy interesante que allá por la década del 30 escribió Freud, que se llama El malestar de la cultura. Parece que Freud había escuchado por allí la frase de San Agustín, de que el hombre tiene un vacío interior con forma de Dios y todo esto. Entonces él decidió escribir, como ateo que era, algo en contra de esto y escribió El malestar de la cultura. Y dijo que el malestar de la cultura se debe a 3 cosas. A los fenómenos naturales que de repente producen un desastre y entonces uno anda temeroso por eso. O subís un avión y ahora cuando te hablaron de un rayo que partió un avión, ya yo la próxima vez que subo un avión estoy rogando que no haya tormenta, ¿no?
El segundo es el envejecimiento. Y el tercero son las presiones sociales. 3 cosas, dijo él. Lógicamente, contra los fenómenos naturales no puedo hacer nada, contra el envejecimiento no puedo hacer nada, contra las presiones sociales. Y ahí vinieron los psicólogos y se ensañaron con las presiones sociales. ¿Quiénes son los que ponen las primeras presiones sociales en los jóvenes y los hacen infelices? Los padres, porque los padres son los primeros que ponen normas. Entonces empezaron a sacar una serie de palabritas. No los castre, no los frustre, déjelo vivir. Y los padres dijeron, nosotros somos los culpables del malestar de la cultura, ¿no? Y asumieron esto. Entonces cuando el padre va a la escuela porque el hijo se portó mal, el maestro no le dice póngale disciplina, le dice llévelo al psicopedagogo. Cuando el padre escucha esto, dice yo soy un infeliz que no sé educarlo. Tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al psicopedagogo, tengo que ir a este, tengo que ir al otro, porque los otros saben y yo no sé. Y hay que devolverle al padre la autoridad de que él sabe porque tiene experiencia de vida. Y eso es invalorable. Y todas las generaciones se han criado así, sin psicólogos y sin psicopedagogos. ¿Tu papá te llevaba al psicopedagogo? No, particularmente no. Y estamos tan traumados nosotros, no estamos tan traumados. ¿Qué pasa? Que nuestros viejos tenían valores y nos imponían esos valores y nosotros protestábamos porque todos los jóvenes de todas las épocas protestaban contra los padres que ponían límites. Y me remito a Aristófanes, estamos hablando 7 siglos antes de Jesucristo, que tiene una obra por allí donde se llama Las aves, donde el padre, no, las nubes, perdón, donde el padre levanta al hijo que está durmiendo y usted dice, los griegos tenían los mismos problemas que nosotros. ¿Y cómo los arreglaban? A fuerza de disciplina. En cambio nosotros no queremos poner disciplina, porque no lo vaya a castrar, no lo vaya a frustrar, no vaya a hacer algo que lo traume para siempre y que tenga ese trauma. Entonces el padre ya no ejerce como padre, ha renunciado a su rol de padre y deja que un tercero, que no tiene ningún contacto afectivo con el padre, con el niño, marque las pautas educativas. Ahora, yo no digo que hay algún grupo de chicos o algún chico que necesite ir al psicopedagogo, ir al psicólogo, pero hoy todo el mundo parece que necesita eso. Cada chico que se manda una macana tiene que ir al psicopedagogo. No, cada chico que se manda una macana tiene que encontrarse con el padre y el padre tiene que poner límites. Y el padre no tiene que tener miedo porque no lo va ni a frustrar, ni a castrar, ni a traumar, que son las palabras que hemos aprendido de la psicología y de Freud, y que hoy las tenemos ahí sobre la mesa como tremendos monstruos. No, hay que poner límite. Sí, pero el chico se siente mal, y que se sienta mal, todos nos sentimos mal, pero necesitamos límites. No quiero que mi hijo sufra. Mira, es muy interesante, vamos a hablar un poquito ahora del sufrimiento, ¿no? Como el evitar que nuestros hijos sufran ha producido que toda una generación le dé todo lo que quieran y ya como consecuencia encontramos una generación que no valora lo que ha tenido. Beatriz, perdón, hay gente que nos está mirando. Sí, yo estoy hablando como si no hubiera nadie. No. Beatriz Rodríguez de Uruguay, departamento de Rivera, Minas de Corrales, dice que la situación allá es muy parecida con la juventud. Que mira siempre el programa y el de hoy está muy interesante. Bueno, mira vos, de Uruguay. Ana María, de 25 de mayo, quería preguntarle a los pastores si ellos estuvieron trabajando juntos en una radio hace unos años. En varias radios. En varias radios, sí. Horas y horas y horas. Y que gracias a Dios en su pueblo cuidan bastante a los chicos desde niños y a los jóvenes también. Muy bien. Esto es interesante porque quiere decir que hay ciudades, hay pueblos, los pueblos son... donde el Estado, el intendente, las fuerzas vivas se preocupa de este detalle. Y dice, no, esto no lo queremos, no queremos un bingo, no queremos estos boliches. Usted me dice, ¿lo van a buscar a otro pueblo? Bueno, puede ser, pero acá no. Olga de Rosario comenta que hoy en día es difícil ser equilibrado en cuanto a la educación de los hijos. Estamos muy ausentes, confiesa Olga de Rosario. Es cierto, bueno, vos lo mencionaste, sí. Esta sociedad sacó al padre de la casa, sacó ahora a la madre de la casa, muchos chicos se crían solos, con la computadora, aferrados a una pantalla.
Antes era la televisión, la pantalla. Hoy es internet y el celular. Dentro de poco vamos a traer una encuesta que se hizo con 4.000 jóvenes, donde se ve el tremendo poder que tiene el celular hoy. Sí. Sobre, escúchame bien, por encima del de internet. Porque es muy práctico, lo llevas encima, lo tenés todo el tiempo y se está creando una nueva cultura usando el celular. Claro, los padres que no saben qué es el Twitter, qué es el Facebook, qué es el blog y todo eso, se asustan y para no pasar vergüenza, como te pasó a vos, Sí. no toman control. Pero están exponiendo a los hijos a una catarata, una invasión de ideas, de ideologías, de estilos de vida que están cambiando la vida de nuestros hijos. Entonces el chico, por la presión, vos hablaste de la presión de la sociedad, por la presión de los pares, Sí, claro. no dice, no hace cosas, porque le da vergüenza, porque le van a decir sos el único estúpido, sos el único idiota. Bueno, vos y yo nos criamos como evangélicos en un momento Sí, en claro. que ser evangélico era ser hereje, ser un tonto, no decimos mala palabra, no fumamos. Y bueno, sí, digámosle a nuestros hijos que si quieren ser diferentes, tienen que sufrir eso. Porque ahora no queremos que sufran. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Por supuesto que nadie, ni vos ni yo, queremos sufrir nada. No. ¿No es cierto? Menos Sí, en el dentista. No, para nada. Pero no obstante, tenemos que entender que el sufrimiento forma parte de la experiencia y forma parte de la vida, ¿no? No podemos criar a nuestros hijos al margen del sufrimiento y al margen de las privaciones. Mira, hablábamos del libro de Barilco. Barilco cuenta en uno de sus últimos libros, antes de morir, escribió un libro muy interesante y cuenta, entre otras cosas, son anécdotas, cosas de vida. Cuenta que un día fue a un supermercado con su nietita o su nietito. Entonces dice que iba él con el changuito y le pasa lo que nos pasa a todos cuando vamos con nuestros nietos. Con nuestros nietos nos sacan lo que no pueden sacar a los padres. Entonces dice que el chico le dijo, esta pelota, perfecto, esa pelota al changuito. Al rato, este video, abuelo, este video al changuito. Y al rato van y este libro. Entonces le dijo, no, mira, el abuelo no tiene tanto dinero, ¿no? Entonces hay que elegir esto o esto. Y Barilco dice, no es que yo no tuviera la posibilidad de comprárselo, yo tenía la posibilidad de comprárselo, pero él tiene que aprender que en el mundo no se obtiene todo lo que uno quiere. Tiene que aprender a decir que no a ciertas cosas y a elegir. Dice, entonces yo estaba dándole a él una lección de vida. Y a mí me quedó eso, porque lo escribe ya cuando él sabe que se va a morir, escribe un poco sus últimas páginas, es como una historia de su vida. Y creo que ese hombre que escribió teóricamente tanto acerca de cómo educar a los hijos, está mostrando en la práctica que hasta el fin él llevó esto a cabo, ¿no? Que era lo que realmente creía. Y cuando lo leía, decía, bueno, ¿por qué escribió esto en este libro? Y lo escribió porque creo que es un testimonio importante para los padres de hoy que no quieren que los hijos sufran, ¿no? O que los hijos tengan alguna privación. Y la vida siempre nos lleva al sufrimiento y nos lleva a las privaciones. Rubén de Alcorta, Santa Fe, hace un tiempo los escuchaba en Radio Transmundial. Sí. Cuando digamos que con Salvador trabajamos en Radio Transmundial, grabando programas desde el 83 al 89. Si vos lo decís. Sí. Vos sabés que yo para la fecha soy No, y cero. que ahora estás grabando para Transmundial. Sí, estoy grabando para Transmundial. Sí, sí. De hace bastante tiempo. Crió 7 hijos y dice que uno va aprendiendo en la medida que van creciendo y se van adaptando a los tiempos, efectivamente. La familia Rodríguez de Chajarí, Entre Ríos, lo mismo que está hablando el pastor de Lutri, se está transfiriendo a los jóvenes en las iglesias con una doctrina cada vez más diluida. Eso es verdad, También, sí. Lo que no se puede manejar, entonces se integra,
¿no? Es decir, yo no puedo manejar esto, ¿no? Y voy a perder tantos jóvenes si pongo este límite. Entonces, no, en alguna forma lo empiezo a tolerar. Y hay mucha tolerancia en todos lados. Está pasando en las iglesias, está pasando en las escuelas también, donde se está tolerando también mucha indisciplina, ¿no? Está pasando en muchísimos lugares eso, de que hay una sociedad que ha aflojado sus riendas y sus controles. Quizá en esto nos pueda ayudar mucho el deporte, porque es una de las pocas áreas de la cultura, de la vida, en donde no se puede jugar sin reglas, no se puede jugar sin referí. Hay premios y castigos, hay tarjetas rojas. Pero eso, en la vida han desaparecido las tarjetas rojas. Hay un señor, que me voy a poner ahora bien digamos, de la patronal, un señor que va al trabajo y no trabaja, no hace nada, se fiaca todo el tiempo, no produce, no rinde, no responde a las expectativas. Entonces viene el patrón y dice, mire, no lo puedo tener más, no lo quiero tener más, y lo echa, lo indemniza y todo. Todos los demás salen a defender la fuente de trabajo. ¿Qué fuente de trabajo? Si nunca trabajó. Sí, bueno, eso es muy común, es muy común. Entonces, algo no anda bien, ¿viste? No, para nada. Porque defendemos, claro, que por supuesto que estamos de acuerdo en defender la fuente de trabajo. Sí, y los pero derechos. al que no trabaja, sí, lo tenemos que defender también. Entonces, cuando defendemos al que no trabaja, ya no hay límites. Entonces, el ejemplo es, el que no llora no mama. Sí, y el que no afana es un gil. Lucía de Chubut está diciendo unas grandes verdades maravillosas del programa. El pastor Rino Bello los está mirando desde la costa. ¿Qué hace Rino Bello en la costa? En este momento? Y le dice al pastor Salvador de Lutre que lo saluda, su hermano mellizo, y que está totalmente de acuerdo con lo que están diciendo. Bueno, tendrías que decir porque él dice... Un saludo muy grande. Porque Rino dice que es tu hermano mellizo. Bello, que es mi hermano mellizo, ¿no? Sí, nosotros en el año 57, 1957, el 2 de noviembre del año 57, recibimos juntos al Señor. Entonces, y no lo supimos hasta muchos años después que nos encontramos, y me preguntó cuándo había yo tenido esta experiencia de conversión, y yo le dije, bueno, en noviembre en tal lugar, y él también, en el Luna Park, y él también, el 2 de noviembre del año 57. Sí. Así que un saludo grande para Rino, que hace, ¿y qué hace mucho... Costa, Rino? Sí, ese es el problema, eso habría que pensar en eso, Rino, ¿qué estás haciendo ahí en este momento mientras que nosotros estamos trabajando? Bueno, muchísimas gracias. Un gran amigo. Un gran amigo. Sí. La creación de Asiera, cuando empezamos Asiera, él fue un elemento muy importante en conectarnos a nosotros con el mundo pentecostal. Siempre reconocemos eso en Rino. Ahora, ¿cómo salimos de esto, Salvador? ¿Tenés esperanza? Mirando el corto plazo al mediano plazo, ¿no? Sí, yo tengo... ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Yo siempre tengo esperanza, ¿no es cierto? Siempre tengo esperanza. Yo digo que la esperanza tiene que ser lo último que uno pierda, pero no quiero ser falsamente optimista, ¿no? Creo que se puede salir, y se puede salir si empezamos a corregir algunas cosas. En primer lugar... Esto tiene que venir una corrección desde el Estado, tiene que venir una corrección desde los medios y tiene que venir una corrección desde la familia. Creo que estas tres patas, ¿no? Estado, medios y familia... ¿Y no pones a la iglesia como una cuarta pata? Sí. Ahora vamos, ¿no es cierto? Perdóname que te interrumpa. No. Creo que estas tres cosas son fundamentales, ¿no? Es fundamental que el Estado proteja a la familia nuclear y le dé las facilidades que necesita para desarrollarse como conviene. Hay países donde estas ideas que yo he dado las han puesto en práctica. Hay países donde cuando una mujer da a luz tiene 1 año y medio, 2 años de licencia en su trabajo con goce de sueldo, y el padre tiene 1 año de licencia con goce de sueldo. ¿1 año? 1 año, sí. Hay países que están... Suecia, Finlandia. Suecia, claro. Sí. Bueno, tiene 1 año. Pero
Eso se hace con cámaras compensadoras y con el sistema que nos explicó Luis Barrio Nuevo. ¿Eh? El estadista, el sindicalista. riojano. Sí, ¿Riojano es o no, catamargueño? Sí. Si cumplen los políticos lo que dijo él, ¿no es cierto? Se puede llevar adelante. Yo creo que él lo explicó muy bien. ¿Sí? Si en 2 años no robamos, se puede. Se soluciona. Sí. Entonces, esa es una de las cosas. Por otro lado, una promoción al deporte, pero al deporte, no al deporte visto por televisión, sino una promoción al deporte, pero al deporte en serio, donde los muchachos no sean espectadores, sino sean realmente actores. Y esto, entonces, el Estado es el que maneja la educación. En la educación hay que empezar a trabajar sobre esto. Y hay que empezar a trabajar con fuerza sobre estas cosas. Hoy estaban pidiendo una persona que no es santo de mi devoción. Estaba pidiendo por televisión que, dado que es la Semana del Tango, se imponga en las escuelas la enseñanza de tango. ¿No es cierto? El tango. Bueno, yo digo, señores legisladores, estamos teniendo un problema como estamos teniendo. ¿Por qué no vamos a las cosas en serio, no? Señores, como decía Ortega y Gasset, argentino a las cosas. Las cosas, entonces, lo que tenemos que hacer acá es abrir centros deportivos donde los chicos de todo nivel, creo que al lado de cada villa tendría que haber centros deportivos donde esos chicos pudieran ser absorbidos. Y que esto es una tarea del gobierno, ¿no? Es una tarea que tiene que hacer el Estado. Por otro lado, un control serio sobre las drogas. Las drogas se han instalado en nuestro país. Por lo menos hay 3 carteles que están aquí, en la capital federal, instalados ya. Entonces no digan que es un país de paso, no es un país de paso, es un país de producción. Los chicos tienen paco y el paco es el residuo que queda en las cocinas donde se trabaja la cocaína. Por lo tanto, si tienen paco es porque ahí cerca hay una cocina. No se instala nunca la droga en ningún país sin que haya una complicidad de la política y una complicidad también de los medios de seguridad. Bueno, señores, nos hemos dado cuenta, no están acá gratuitamente. Y llevando a 3 o 4 personas presas porque están vendiendo ravioles, no me engañan. Acá hay grandes capitales que se están moviendo detrás de la droga, ¿no? Y que tienen sus vinculaciones con la política también. Las fronteras son fronteras permeables, ¿no? Pero yo acabo de venir por las rutas interiores y me para la gendarmería. ¿Qué hace la gendarmería acá? Tiene que estar en las fronteras, hay que cuidar, porque por allí está entrando la droga. Este es un problema que lo tiene que resolver el Estado. En segundo lugar, en tercer lugar, tiene que resolver el problema de la justicia. La justicia tiene que funcionar correctamente, porque acá los adolescentes y los jóvenes, los que tienen menos de 18 años, sienten que son impunes. Hoy entra un chico de 14 años a un lugar, apunta a la gente y le dice, mira, dame todo lo que tenés, porque si te mato yo mañana igual salgo. Textual. Están amenazando con eso. Bueno, si este jovencito tiene ese criterio, entonces tenemos que empezar a pensar de que tenemos que tener centros de atención para estos jóvenes para que cuando delinquen no vuelvan a su casa porque van a volver a delinquir. En La Plata hay jovencitos que han entrado 40, 50 veces y salen al otro día. Lo que quiere decir que ya son delincuentes profesionales. No ha hecho nada el Estado por ellos. Ahí tiene que estar el Estado. Por otro lado, la familia tiene que empezar a asumir el rol que le corresponde, ¿no? La familia tiene que hacer su parte. Los medios de difusión tienen que estar controlados. La televisión, sobre todo, tiene que estar controlado, ¿no? No puede ser que cada vez se abarate más el lenguaje, se abarate más la dignidad humana como se está haciendo en los medios de televisión. Sí, yo sé, se enriquecen a través de eso, pero se enriquecen mostrando basura, ¿no? Bueno, esa basura hay que sacarla, hay que sacarla. El que quiere ver esa basura, que vaya a los teatros, pónganlo en los teatros, de ninguna manera, o hagan para toda esa basura, hagan canales codificados, que el que quiera pague para eso. Pero la televisión abierta, de aire y que llega a toda la gente, tiene que aportar a la dignidad del ser humano y tiene que aportar a la cultura, no a la destrucción de la cultura y a la destrucción del ser humano. Esos son los medios. Y por otro lado está la iglesia, ¿no es cierto? Es decir, los que tenemos responsabilidad tenemos que hablar con todas las letras. Tenemos que decir qué es lo que está pasando, tenemos que jugarnos frente a esto y tenemos nosotros también, como instituciones intermedias dentro de la sociedad, que buscar la forma de nuclear a los jóvenes y de darle también opciones.
Hoy hay que darle opciones. Cuidado con esto de que adaptemos todo. Yo estaba pasando por una iglesia mientras que venía, donde estaba un programa para aprender salsa, otro programa para aprender hip hop, otro programa. Bueno, si le presentamos todo eso en la iglesia, los estamos mandando el sábado a la noche, ¿a dónde? Al boliche. Al boliche. Entrenado. Bueno, entonces acabémosla con esa propuesta barata que se está teniendo para tener gente. Empecemos a hablar seriamente de esto porque nosotros también tenemos responsabilidad. Que no nos vaya a pasar como nos pasó con la ley esta famosa de la homosexualidad. Que lleguemos a último momento y no nos demos cuenta de que ya es tarde. Bueno, esta vez llegamos tarde. ¿Por qué llegamos tarde? Y porque durante 20 años lo atamos no sé cuántas veces a Satanás y se desató siempre. Y finalmente nos demostró que está más desatado que nunca. ¿No es cierto? Entonces terminemos con esa alienación eclesiástica que hay, ¿no? Para empezar a hablar las cosas como son y a trabajar seriamente en lo espiritual. Hoy hay mucho, pero mucho chantaje también dentro de la iglesia. Y hay que terminar con este chanterío. Porque si no terminamos con eso, entonces no vamos a sufrir muchos reveses como se sufrió en la última ley. Fernando de Castelar mira siempre el programa. Quería preguntarle al pastor Salvador si conoció a Violeta Camderros. Por supuesto, la hemos conocido, claro. Mario de Chascomús escuchó decir Dios, patria y hogar. Está convencido que si no hay guía del Señor, no pueden andar bien esos tres aspectos. Nosotros creemos, por supuesto, que Dios está muy interesado en que la Argentina ande mejor, pero es muy caballero Dios. No se mete si no lo llamamos. Y no se va a quedar si no lo obedecemos. Así que mencionar a Dios una vez cada tanto, jurar con la mano sobre la Biblia, pero después deshonrarlo, no es algo que le agrade a Dios. Estamos en un momento difícil. Estamos en un momento difícil. Yo tengo esperanza, sin embargo. Y te voy a decir por qué, Salvador. Porque hay una mayoría silenciosa. Hay una gran cantidad de gente que sale todos los días a trabajar honestamente. Padres que tratan, aún con sus limitaciones, de educar a sus hijos. Jóvenes que en vez de ir a los boliches están yendo a ayudar a lugares de necesidad. Y tengo la esperanza de que ese sector prevalezca. Sí, pero no es una, digamos, una profecía, sino es un deseo del corazón. Sí, y una esperanza, también una esperanza. Dos cosas con respecto a esto, yo que ya estamos sobre el filo del final, ¿no? Dos cosas. En primer lugar, cuando Jesús comienza su obra, deja 120 personas. De esos 120 no había ninguno que perteneciera a la gran urbe. Eran todos provincianitos de Galilea, 120 galileos. Porque la reserva moral estaba fuera. La reserva moral en la Argentina no está en Buenos Aires, está en los pueblos del interior, donde todavía hay respeto. Ellos tienen que moverse porque ellos pueden enseñarnos muchas cosas acerca del hogar y de la familia. En segundo lugar, cuando comenzamos hablamos del Minotauro. José María Casmón y José María Aznar, José María Camón y Aznar, me salió, ¿viste? Después de los 60 lo que pasa. Escribió una obra que se llamaba Ariadna. Y el rey Egeo, en esa obra, cuando va a entregar a los jóvenes, dice, estos jóvenes que tributamos al Minotauro los griegos son el resultado de los dioses confusos. Creo que estos jóvenes que estamos perdiendo son el resultado de los dioses confusos que tenemos en nuestra sociedad. Hay que volver al Dios verdadero. Esos dioses confusos que circulan por todas partes, que aparecen por televisión y todo, están llevando a la juventud a esto. Terminemos con los dioses confusos. Vayamos al Dios de la Biblia, al Dios de Jesucristo. Gracias, Salvador. Brillante lo suyo. Gracias. Nos encontramos con usted mañana aquí a las 10 de la noche. Que Dios le bendiga.